Es que hace falta muchísimos médicos en España que traten el dolor. Yo lo que he hecho en falta es esa regulación. Hay que cambiar muchas cosas. 1 de cada 4 adultos sufre de dolor crónico. Hoy nos acompaña una de las figuras clave en el tratamiento del dolor en España, Manuel Herrero Trujillano, médico en centros de referencia como el Hospital Puerta de Hierro de Madrid y creador del Pain Institute of Spain, un proyecto que está marcando el futuro de la formación médica en el mundo hispanohablante. Tuve la suerte de formarme con el doctor Joaquín Isausti. Ese sueño que tenemos muchas veces como profesionales. Sociedades científicas que son nuestro nexo para intentar luchar por formación y por acceso de los pacientes al tratamiento del dolor. Por desgracia es imparable. Llevaba ya ahí casi 4 años en el servicio de anestesia y no sabía lo que se hacía en la unidad del dolor. Reglar la formación para alcanzar esa cualificación especializada. En Estados Unidos hay más subespecialidades que especialidades. O sea, la tendencia es que nos subespecialicemos, lo que somos expertos. Hoy en día yo creo que lo tenemos más fácil y accedemos a un conocimiento más internacional. Es todo cuestión de experiencia, formación y reconocimiento. Cada vez abrimos más la mente. Todo eso es muy importante, homogeneizarlo, recursos, la formación. Por los pacientes, porque sin duda encontrarían un profesional más cualificado. Y bueno, viendo el éxito que tuvo el episodio del síndrome de dolor regional complejo y la aceptación que tuvo traer a Lolo, pues lo traemos aquí de nuevo para hablar sobre lo que es la medicina del dolor en España. El dolor crónico afecta a un montón de población en todo el mundo. En España, 1 de cada 4 adultos sufre de dolor crónico, 8 millones de personas en todo el mundo. Ya hace años que se la considera como una enfermedad en sí misma y bueno, por desgracia es imparable. La cuestión es que cada vez la gente vive más y cada vez esto no es que esté más presente, sino que hay más conciencia, ¿no?, ante esto. Entonces, desde los sistemas sanitarios es fundamental estar a la altura y para ello pues hoy traemos este episodio con el doctor Lolo Herrero de Madrid, es especialista en anestesiología y tratamiento del dolor, está en el Centro Puerta de Hierro de Madrid, que el otro día no lo comentamos, y en el Hospital Arturo Soria Evitas, en esa iniciativa que tiene en el Instituto Español, el Instituto Español del Dolor, el PIOS, y que además hace una labor en formación que, bueno, traemos también hoy con la temática que tenemos. Gracias por acompañarnos, Lolo, y, bueno, como siempre agradecido por tenerte con nosotros. Gracias a vosotros, pues, porque me encanta venir y conversar aquí y sobre todo hablar de diferentes facetas de nuestra actividad profesional, tanto para médicos como para pacientes, ¿no? Al final es que la medicina del dolor, bueno, está todavía en construcción, ¿no? Yo creo que ese sueño que tenemos muchas veces como profesionales, esa especialidad todavía es un proyecto y bueno, ¿dónde estamos en España? Bueno, queda mucho trabajo por hacer, sí que es verdad que las cosas van mejorando muy lentamente, pero van mejorando y esperemos que poder ver el resultado de todo el trabajo que estamos haciendo las nuevas generaciones y que han hecho las generaciones anteriores, ¿no? El dolor es el síntoma más frecuente por el que el paciente va a la consulta y hay que cambiar muchas cosas, ¿no? No solo desde los profesionales médicos, sino ya incluso desde la formación universitaria. Porque yo, por ejemplo, no es que hubiese asignatura del dolor, es que ni siquiera había asignatura de anestesia. Yo la hice como optativa, ¿vale? La anestesiología, y es que en dolor pues no se habla de ello y al final la mayoría de médicos tratamos pacientes que tienen dolor, ¿no? Otra cosa es que sea un dolor controlable o un dolor refractario, que para eso estamos ya las unidades del dolor, que realmente son unidades de dolor refractario, ¿no? Porque no cualquier persona que tiene dolor tampoco tiene que venir a una unidad de dolor. Pero empieza desde las bases, ¿no? Luego, a nivel de ya la especialización, sí que es verdad que para manejar el dolor pues se puede llegar de diferentes especialidades, aunque la especialidad madre históricamente ha sido la anestesiología, sobre todo porque en el tema intervencionista pues tiene mucho que ver y manejamos el dolor perioperatorio, pero también es verdad que nosotros como anestesiólogos en la residencia, que son 4 años, yo hice 2 meses de rotación en dolor. Yo alguna más me escaqueaba. Bueno, 2 y luego ya hice un mes más, pero porque tenía una rotación optativa y decidí quedarme. Pero es que no solo eso, es que yo roté en dolor en mi 4.º año de residencia, en el último,
llevaba ya ahí casi 4 años en el servicio de anestesia y no sabía lo que se hacía en la unidad del dolor. Ya. Y cuando entré a la unidad del dolor y tuve la suerte de formarme con el doctor Joaquín Insausti, que era una escuela, pues me empecé a enamorar de eso y dije, esto es lo mío, ¿no? Pero empezaste ya como adjunto, ¿eh? Sí, ya, o sea, porque ya estaba terminando la residencia y eso me gustaba, pero me gustaba que me quedaba en las guardias por las noches a estudiarme historias clínicas, libros, o sea, lo que no había hecho en la residencia. Sí, sí. Y me empezó, pues me hizo clic eso, ¿no? Y sí que es verdad que ahora las sociedades científicas, que son nuestro nexo de unión pues con los políticos, con el Ministerio de Sanidad, para intentar luchar por formación y por el acceso de los pacientes al tratamiento del dolor, ¿no? Están haciendo un gran trabajo desde las sociedades del dolor como la SED, SENDOR, la SEDAR también, la Sociedad Española de Anestesiología, con Javier García de presidente, pues está ahora dándole un impulso. Sí, sobre todo intentar ampliar a 5 años la residencia, pero enfocado sobre todo en dolor y en intensivos, ¿no? O sea que realmente es complicado eso, pero debería ser así. Pero no puede ser que una de nuestras ramas como anestesiólogo sea el dolor y en la residencia rotemos 2 meses. Yeah. Y sí, podría ser si luego te puedes subespecializar. Y hay una formación reglada y un título oficial, ¿no? Que no existe en España, ¿no? En Europa creo que solo hay 3 países que tienen la subespecialidad como tal. Uno es, creo que Suiza, otro es Irlanda y no sé si Alemania, no estoy seguro, ¿eh? Pero es que además ellos lo tienen y lo tienen validado, pero para que la Comunidad Europea reconozca el dolor como una subespecialidad, tendría que estar los 2/3 de todos los países teniendo esa subespecialidad. Y no existe, ¿no? Hay otros países, como en México la anestesiología hacen, creo que son 3 años de residencia de anestesia y luego son 2 de especialización, que puede ser en pediátrica, puede ser en cardíaca y un dolor. Eso les permite a las nuevas generaciones que los que hacen dolor son los que hacen dolor. Los que no han hecho esa subespecialidad no pueden hacer dolor. Pueden hacer anestesia, pero sí, no pueden hacer dolor. Otra cosa es que ahí igual tienen menos recursos y tal. Al final es un grado de conocimiento más profundo, ¿no? Que también lo vemos en el sistema americano, en el cual pues ya una vez te has habilitado como anestesista, que lo mismo ocurre para otras áreas, en Inglaterra también ocurre, anestesia cardíaca, anestesia pediátrica, tal vez ramas de una mayor especialización, como el dolor, que necesitan un entrenamiento específico y concreto, en el caso del dolor sin duda la psiquiatría, la psicología, la interpretación de pruebas complementarias como el radiodiagnóstico, más allá de esas habilidades técnicas en intervencionismo que sin duda como anestesistas no aprendemos en nuestro día a día, sí que tenemos las habilidades del manejo de las agujas y tal, pero bueno, las técnicas son muy diferentes. Entonces, eso es importante, pero es que lo más importante, siempre decimos que es el diagnóstico. Es la consulta en el paciente. Aprender a diagnosticar. Y de hecho, dices de Estados Unidos, en Estados Unidos hay más subespecialidades que especialidades. Y en Inglaterra creo que también, o sea, la tendencia es que nos subespecialicemos en lo que somos expertos, ¿no? Entonces debería ser así, y esa subespecialidad tendría que ser, o sea, que pues, tú cuando te vas a operar o te van a tratar, pues que si quieres que operarte el tobillo, pues te gustaría que te operase alguien que opera tobillos, es especialista en tobillo, no un traumatólogo general que también te puede operar, pero al final es todo cuestión de experiencia y formación y reconocimiento, que tengas un título que te lo acredite, pues en dolor es lo mismo, ¿no? En España aún no estamos ahí, además, bueno, gracias a Dios yo creo que cada vez las unidades son más multidisciplinares. Eso está muy bien, porque en otros sistemas como el americano has hablado de una superespecialidad, pero que viene nutrida por diferentes especialistas. Allí Pain Management al final la nutren Physical Therapy, los rehabilitadores, los anestesiólogos, los traumatólogos, bueno, traumatólogos creo que no, neurólogos, neurocirujanos, pueden adquirir esta superespecialidad a base de una formación un poquito más profunda y un poquito más concreta, en función de dónde vengan, reforzando áreas específicas, y todo eso les cualifica, pasado 1 año, año y medio, 2 años, conseguir esa subespecialidad en dolor. Creo que aquí en España cada vez abrimos más la mente a que debemos incorporar profesionales como los rehabilitadores, que son fundamentales, y otro tipo de profesionales que sin duda nos van a nutrir, pero creo que hay que encontrar ese punto de reglar
la formación para alcanzar esa cualificación especializada y que sin duda en 4 años de anestesia no alcanzas. Ni en 4 anestesia ni en 4 rehabilitación, porque son especialidades muy amplias. Claro, es que si lo comparas con otro tipo de subespecialidad, en anestesia, por ejemplo, que puede ser pediátrica, cardíaca, bueno, al final tienes que está más relacionada con la anestesia en con sí. el quirófano, con las herramientas que tenemos, tal, pero es que en dolor estás tratando enfermedades, estás siendo un clínico que tienes que saber de reumatología, de interna, de traumatología, un montón de cosas que como anestesiólogos no nos han formado. Somos clínicos, somos intervencionistas en el sentido de la anestesia, pero es que es un mundo totalmente muy diferente. O sea, que dices, sí, el intervencionismo, pues sí, pues un residente de anestesia te puede hacer una epidural porque ya la hace, pero es que eso no es lo más importante. Lo más importante es el paciente en la consulta y saber diagnosticar el problema y saber dirigirle hacia dónde hay que manejarle su dolor, ¿no? A día de hoy en España, para alcanzar ese punto que, por desgracia, la especialidad no nos provee, bueno, yo creo que ha habido una evolución, un discurrir de lo que eran las generaciones previas, hace 40 años, con referentes como Kike, Rech, como Insausti, que bueno, gente que la verdad es que tiene un valor brutal por el nivel que alcanzaron con los recursos formativos que tenían. Hoy en día yo creo que lo tenemos más fácil, probablemente por el hecho de que accedemos, bueno, con esfuerzo individual, a veces pagándolo y yendo fuera, pero que ya accedemos a un conocimiento más internacional, lo cual nos cualifica a llegar más lejos. Pero ¿cómo son esos puntos? ¿Cuáles crees que a día de hoy son las herramientas que más nos permiten y qué le aconsejarías a la gente que está empezando a interesarse, ese yo que tú tenías en esas fases iniciales? Hoy, ¿a dónde irías? Bueno, pues primero, claro, es que no puedo generalizar porque, por desgracia, como no tenemos una formación reglada, es todo muy heterogéneo. Entonces, yo he tenido la suerte de formarme en un hospital que se hacían muchas cosas con un doctor que es referente en España y me enamoré por cómo me formó a mí y por las cosas que veía, pero es que igual otra persona está en otro hospital y no ve lo mismo, ¿no? No ve lo mismo. Entonces, pero sí que es verdad que, como tú dices, todo eso está cambiando, ¿no? Se está cambiando, hay mucho más interés, se accede de una manera menos dificultosa a la formación, se sabe más lo que hacemos. De hecho, yo cada vez veo más residentes que terminan y quieren hacer dolor. Evidentemente tienes que hacer anestesia para curtirte, pero que yo tenía claro que quería hacer dolor desde al poco de terminar y no conocía a nadie que quisiera que lo tuviera tan claro. Eres el rarito de la especialidad. Sí, porque también hay un miedo, en plan, es que si hago dolor y me separo de anestesia, pues ahí me va mal en dolor, a ver, luego volver, cuesta, pues sí, es verdad, es un sacrificio. Pero ya he visto varias personas que han tenido claro desde que terminaron la residencia, ¿no? Yo ahí creo que también los que nos hemos dirigido por ahí es porque hemos tenido a personas decisivas en nuestra formación. Yo estuve con Luz y Luz a mí me cogió desde el inicio y me llevó claro, es que eso también... Claro, es gente que te empuja, ¿no? O que te permite ver una realidad que no es tan frecuente. No te esperas eso cuando tú vas a derrotar ahí. Llegas y dices, wow, claro, tienes a Luz Cánovas o Joaquín Insausti y dices, o sea, esto es parte de mi especialidad. Y la verdad es que en eso hemos tenido suerte. Entonces, claro, todo eso es muy importante, homogeneizar los recursos, la formación, y eso requiere del trabajo de todos. Las sociedades científicas están luchando por ello y que sea algo mucho más fácil para los compañeros que quieren profesionalizarse en este campo, ¿no? Los pasos actuales, bueno, existen iniciativas, exámenes, yo creo que las sociedades científicas en este momento están adquiriendo ese papel que desde el Ministerio, por desgracia, no está arreglado. Yo creo que la labor que hace la Sociedad Española del Dolor, la SEDAR, la SEMDOR, concursos formativos, grupos de trabajo, el apoyo de la promoción del conocimiento es fundamental. Luego hay otras iniciativas privadas como la que tú comandas, el PIOS, que al final lo que te permite es un conocimiento muy profundo en intervencionismo y que enhorabuena por lo que habéis conseguido, porque en España yo creo que ya tiene una penetrancia y que habéis ayudado a un montón de compañeros y a nivel internacional estáis muy presentes en muchos países, en México, en Chile, ¿no? Creo que también tenéis de hecho tenemos más alumnos de fuera que de España. También, o sea, al final, pues, bueno, pues el proyecto empezó como algo para España, o sea, fue como la idea que tuve
fue como, aunque las sociedades también están haciendo muchísimo trabajo y deben liderar esto, evidentemente, pero a mí me había costado tanto formarme, porque claro, aunque hubiese tenido la suerte de rotar donde roté, pero al final, yo me acuerdo que me salía de guardia y me iba a un quirófano de otro compañero o de otro para aprender unas técnicas, me ponía a estudiar libros, me ponía, ¿sabes? Pero por mi cuenta, sin que nadie me dijera, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y por facilitar un poco, o ordenar un poco la formación de los médicos que quieren especializarse y además que lo vieran de una manera como cercana, de que pueden llegar a ser buenos profesionales, sobre todo porque me he rodeado de gente como tú, que también estás en el proyecto, que es gente pues muy válida a nivel humano y a nivel profesional. Y la idea fue esa, pero bueno, empezó el proyecto y cada vez teníamos más demanda de otros países, sobre todo de Latinoamérica, y la verdad que hasta ahora pues está siendo un éxito y estoy muy contento. Estáis cumpliendo los objetivos. Estáis cumpliendo los objetivos, ¿no? Lo que dices de los cursos, másters, que están súper bien, son necesarios, pero eso no te acredita como para que tú puedas hacer dolor y otra persona, otro compañero no. Ya. Ese es el problema. Que evidentemente son fundamentales, porque al final te quieres formar, tienes que... Sí, es la vía que tenemos a día de hoy, la herramienta. Y nosotros tenemos títulos internacionales, que nos hemos ido fuera a examinarnos, pero que aquí no tienen ninguna validez a nivel, ¿entiendes?, de currículum o de puntos para llegar a una plaza, a una OPE, pero a nivel internacional son títulos los más importantes del mundo, ¿no? Entonces, claro, dices, joder, o sea, me he ido fuera, un examen dificilísimo, tal, y luego a la hora tengo de la este verdad. título, pero no me vale para mi currículo profesional de cara, ¿no?, a poder hacer una plaza en un hospital público. Al final yo creo que el punto es lo que te quedas tú, ¿no? Yo esta reflexión y sobre todo la gente que viene, las nuevas generaciones y que viene y te pide consejo, siempre les digo que, bueno, primero cojan un buen libro, ¿no? Luego intenten aproximarse y tener cercanía con alguien que les pueda servir de referente, como en su día te pasó con Joaquín, a mí me pasó con Luz y con mucha gente que estoy convencido que a lo largo de los años te han improntado, a mí me han improntado, yo he tenido a Nebreda, a posteriori, a Vallejo y gente que sin duda ha sido fundamental para esto. Pero eso y luego el ponerse a prueba, el hacer los exámenes, el ir a desafíos para conseguir que Sí. eleves tu nivel, porque al final lo que no tenemos por medio de una formación reglada, pues tenemos que exigirnoslo de manera Sobre independiente, todo ¿no? que cuando tú compites contra ti mismo para ser mejor profesional, eso es lo mejor, ¿no? Y en el campo del dolor tenemos la limitación de que estamos intentando, pues eso, entre todos tener una formación reglada y demás, pero al mismo tiempo, como es un campo tan amplio que todavía hay mucho que estudiar, que investigar, hay espacio para todos. En España, pues yo tengo la sensación de que todo el mundo está encantado de poder echarte una mano y o sea, que te diga alguien, yo quiero hacer dolor, pues dices, joder, pues vente para acá, ¿sabes? No es como no. Súmate al equipo. No, porque claro, ya somos muchos, ya... No, Sí, no médicos somos... de atención primaria cada vez están más Sí, integrados. y al final es como, no sé, que te abrimos los brazos, es como, sí, por supuesto que sí, si es que es súper necesario, es que hace falta muchísimos médicos en España que traten el dolor, muchísimos médicos formados, muchísimos, hay un déficit brutal. Vamos a pedir la carta a los reyes. ¿Qué les pedimos a los políticos si a alguno se le ocurre vernos? Los políticos, yo la carta de los reyes no hablo de los políticos, pero bueno, a ver, ya lo están haciendo, ¿no? La Sociedad Española del Dolor y la SEDAR ya están pues teniendo... ¿Una superespecialidad o una especialidad? Es que subespecialidad como tal es muy complicado, pero por lo menos algo que nos reconozca esa profesionalización, ¿no? Y que el paciente, si viene a tu consulta y sabe que tú tienes esa acreditación, pues esté tranquilo porque sabe que está en buenas manos. Que puede estar en buenas manos aunque no la tengas, porque tienes esa experiencia y esa formación, pero es una manera también de un reconocimiento a nuestro esfuerzo y la pasión que tenemos en este ámbito, ¿no? Bueno, la verdad es que gracias, porque creo que esto sirve para ilustrar un camino que hay que todavía recorrer. Creo que, bueno, se han recorrido muchas cosas, creo que compañeros que venían previamente, que todavía están vigentes, han hecho una labor espectacular, creo que estamos a la altura
y las nuevas generaciones vienen pisando fuerte. La verdad es que cada vez la cualificación es mayor, pero yo lo que he hecho en falta es esa regulación, ese punto en el cual se certifique bajo experiencia, que en medicina, bueno, hay trabajo por hacer, porque no Sí, somos y los sobre únicos, todo hay urgencias. tener un orden en el cual por dónde tengo que empezar Sí. y dónde tengo que seguir. No, voy a cuántos empezar por aquí y luego voy a aprender otra cosa que igual tenía que haberla aprendido antes. Sí, llevar un orden, O sea, llevar porque, un programa, porque y dices, un no, core curriculum, ¿no?, que pues se llama. pincho muy bien las facetas o las Sí, la raíces. gente viene obsesionada por pinchar. Pero es que igual tienes que aprender antes a saber diagnosticar un paciente en la consulta alguna sospecha o ver qué sospecha puede tener de síndrome doloroso y luego ya ponerte a pincharle. Entonces, al final es eso. Esa visión holística, ¿no?, también de Claro. otras especialidades, la psiquiatría, la rehabilitación, cosas que, no sé, que con el paso de los años vas aprendiendo, pero que dices, jo, esto estaría mejor si lo reglásemos, si lo aprendiésemos en un intensivo, en una subespecialidad, y que, bueno, probablemente, ya no por mí, que también, sino por los pacientes, porque sin duda encontrarían un profesional más cualificado. Exactamente, y luego lo que dices de las unidades multidisciplinares, o sea, pues no es algo habitual, pero sí que conocemos unidades que tienen pues su psicólogo, tienen el rehabilitador, tienen pues, la de la doctora Canós, por ejemplo, aquí en Valencia, que sería lo ideal, pero es que incluso dentro del hospital debería haber también comités de dolor o reuniones interdisciplinares que por desgracia hay muy pocas. En el Puerta de Hierro tenemos un comité de dolor pélvico, por ejemplo, que estamos un montón de especialistas diferentes ahí metidos y como sabes el dolor pélvico es muy complejo de manejar. Yo conseguí entrar en el comité de tumores digestivos por pesado, porque dije, bueno, los tumores digestivos, el cáncer de páncreas es de los más dolorosos. Claro, yo entré en ese comité y yo veía ahí a cirujanos, a radiólogos, a los de radioterapia, a los de anatomía patológica, y no había nadie de anestesia o de dolor aquí, ¿sabes? Estamos hablando de pacientes que están con opioides, dosis altas, pues mal de dolor, y no había nadie de dolor, ¿sabes? En los cuales puedes hacer una ¿Entiendes? técnica y cambiar el O sea, curso estamos hablando de comités interdisciplinares, de pacientes con tumores que tienen una prevalencia de dolor muy alta, ¿entiendes? Entonces es que también dentro de los hospitales es muy necesario estar en ese tipo de reuniones, ¿no? Tenemos trabajo, ¿eh? Sí, mucho trabajo, pero hay que hacerlo entre todos, porque si te lo cargas todas las espaldas, te vas a quemar quemando. Sí, sí. Pues nada, la verdad es que te agradezco que nos traigas este punto, que nos permitas visibilizarlo y luego ese consejo para la gente que está empezando y, bueno, ese camino que a lo mejor yo creo que les sirve de... Totalmente, vamos, se puede progresar, se puede uno especializar y al final pues estamos todos para ayudar y es una alegría que cada vez haya más profesionales de dolor porque eso repercute en los pacientes, ¿no? Al final yo creo que es dar el mejor servicio. Exactamente. Bueno, gracias a todos, gracias por acompañarnos, gracias a Lolo por venir de nuevo y esperamos que os haya gustado, que sirva para muchos profesionales que estén empezando en el mundo del tratamiento del dolor y bueno, si alguno nos ve que lo pueda llegar a cambiar, algún politiquillo y que nos pueda llegar a dar una diferencia y nos dé una subespecialidad, una superespecialidad, pues estaremos encantados de verlos. Sería lo ideal. Muchas gracias, Lolo. Gracias, Jorge. Un abrazo, cuídate. Nos vemos. Chao, chao.